Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 11 vamos a tocar el tema de ecorregiones, completando un poco lo ya visto sobre los ecosistemas dentro de nuestro país. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para poder esclarecer y también profundizar las características de las diversas ecorregiones. Como sabemos, son 11 ecorregiones y cada una tiene características distintas y a veces suelen confundirnos un poco. Para iniciar el tema de ecorregiones, debemos recordar que es una ecorregión. Una ecorregión es un área propuesta por Antonio Bragg-Egg. Las ecorregiones son diversas en los distintos países, no tienen un número exacto para cada país, pero tenemos la característica que es única para cada lugar. No es como el concepto de los biomas, que es similar para varios lugares que se encuentran en la misma latitud. En el caso del Perú, nosotros tenemos 11 ecorregiones, es el número establecido, de las cuales vamos a encontrar para la costa, sierra y selva un número distinto. En la selva nosotros vamos a tener 3 ecorregiones, en la sierra también tendremos 3 y en la costa vamos a tener 5, que suman un total de 11. La selva va a tener como nombres los mismos que Pulgar Vidal: selva alta y selva baja. Ya no vamos a mencionar Rupa Rupa u Omagua. Solo que la zona de Madre de Dios, recordemos que allí encontrábamos las tahuampas. Entonces, como ya estamos en un nombre conocido y utilizado a nivel del estudio ecológico de los lugares, ya no hablemos de tahuampas, que es un término más de dialecto o citadino. En este caso, entonces, utilizamos sabana de palmeras, porque la sabana en Sudamérica, como dijimos, posee palmeras. Las palmeras, para ser exacto, son aguajes, de ahí viene de Tahuampa y Aguajal. En la sierra vamos a reducir el número de Javier Pulgar Vidal. Ellos tenían 5, Yunga, Quechua, Zuni, Puna y Cordillera, y aquí solo son 3. Yunga, Quechua y Zuni tienen en común ser valles, y los valles se parecen a la zona de estepa, entonces le dice serranía esteparia. La Puna y la Cordillera no tienen similitud porque una es mesetas y la otra corresponde a la parte de los más altas o nevados, pero como en sentido de flora y fauna encontramos la presencia de vida en la Puna y no en la Cordillera, para ser exactos, que vivan allí, lo unimos y le colocamos Puna y Altos Andes. Y el extremo oriental no tenía nombre y ahora se conoce como páramo, que es la parte más elevada de la zona de la selva alta. Costa. Empezamos por la división del mar, donde está la contracorriente ecuatorial Tumbes-Piura y parte de lo que sería Lambayeque y La Libertad por ser costa norte. Tenemos un mar tropical. Y para el sur le decimos mar frío, porque es gracias a la corriente peruana. Por eso se llama mar frío de la corriente peruana. Y por extensión, el espacio afectado por cada tipo de mar va a dar luz o hacer alusión a un tipo de ecorregión. Mar frío va a generar el desierto del Pacífico, le dicen así porque es un desierto distinto al cual hemos podido ver en otros continentes. Y el mar tropical sí se divide en 2 zonas. Encontramos la zona de Tumbes, conocida como bosque tropical del Pacífico. ¿Por qué le dice así? Porque la selva baja también es conocida como bosque tropical, pero amazónico. Y la otra zona de Piura, Lambayeque y La Libertad, que se caracterizan por tener lluvia, sol en la temporada de verano, le vamos a decir bosque seco ecuatorial. Y allí tendríamos nosotros las 11 ecorregiones.
Cada ecorregión tiene una característica distinta. Y nuestra primera pregunta hace alusión al mar tropical. Por lo tanto, haremos una distinción en los dos tipos de mar. Mar tropical, mar frío. Mar frío de la corriente peruana es exacto el nombre, así que nosotros estamos abreviándolo para que sea obviamente más sencillo. La distancia entre uno y otro lugar corresponde a los 5 grados de latitud sur. Pero eso de latitud a veces nos puede confundir a nosotros. Entonces creo que una forma sencilla, en vez de mencionar los 5 grados de latitud sur, podría ser mencionar el departamento. El mar tropical abarca Tumbes y Piura antes de la península de Illesca, y mar frío desde Piura a Tacna luego de la península de Illescas. El mar tropical se caracteriza por tener el agua cálida, por la presencia de la contracorriente ecuatorial. Y el mar frío, obviamente, por las aguas templadas, porque en realidad no es tan frío, y por la corriente peruana. Si hablamos de fenómenos, el mar frío se caracteriza por el fenómeno del afloramiento, del ascenso del fitoplancton, a causa del mismo proceso de giro que tiene la corriente peruana. Y en el otro caso tendríamos el aguaje, que es la ausencia del fenómeno del afloramiento y la elevación de otro tipo de recursos. Ahora, si distinguimos la flora, es muy sencillo y va a salir del mismo concepto. El afloramiento es el ascenso del fitoplancton. ¿Ven? Es sencillo. Y en el aguaje, si bien no hay una relación, podemos pensar en el río Tumbes esteros, manglares. Ahora, si tenemos fitoplancton, tenemos pececitos. Para ser exacto, estamos hablando de los pececitos que generan un mayor ingreso económico y obviamente que abundan más en nuestra zona. Anchoveta, estás hablando de sardina, los más comestibles o más consumidos, pejerrey, atún, bonito. Y si pensamos en aves, estaríamos pensando entonces en las clásicas aves guaneras. También, para ser exactos, no estamos el pingüino, las gaviotas, el pelícano, el piquero que es pequeñito, o tenemos el guanay, que vamos a encontrarlo entonces en esta zona. Después hay otros tipos de aves que también encontramos nosotros cerca a las playas de Lima, pero que no son tampoco las más mencionadas. Y en el caso del mar tropical, si pensamos en animalitos, los relacionamos bastante a peces de agua dulce, como pueden ser el perico, el barrilete. El barrilete es la versión del bonito, de agua cálida. Y lo que más abundan en esta zona son crustáceos y moluscos. Muy bien, entonces ya haciendo la comparación entre el mar tropical y mar frío, podríamos responder la pregunta. El mar tropical es una ecorregión que se extiende desde los 5 grados latitud sur hasta los 32 grados latitud norte, porque obviamente va a ser la zona de Norteamérica. Con respecto a su ubicación, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. Registra una temperatura media acorde a su baja latitud. Entonces, en ese caso tendríamos nosotros como respuesta verdadero. ¿Dónde encontramos las claves correctas? Temperatura media, sabemos que es un mar cálido, y baja latitud, que se relaciona entre lo que es 0 a 30 grados. Se extiende por el norte hasta la península de Illescas, y en este caso sabemos que es falso, porque no termina en la península de Illescas, sino inicia en la península de Illescas y va obviamente hacia Norteamérica. Alberga vegetación de manglares en su límite oriental, y eso es verdadero. Lo tenemos como la vegetación más importante que está en los esteros, es decir, no literalmente en el agua. Presenta a la corriente peruana como su principal factor, y obviamente esto es falso porque la otra
parte del mar es la que se llama mar frío de la corriente peruana. Nos quedamos con la letra B. Ahora, nos toca mencionar las características de las ecorregiones costeras o del litoral, como son el bosque tropical del Pacífico, el bosque seco ecuatorial y desierto del Pacífico. Lo primero que hacemos es ubicarlo, y lo más fácil, más que hablar de medidas, es departamentos. Tumbes y parte de Piura, Lambayeque, La Libertad, y en el desierto del Pacífico, de Piura a Tacna. El bosque seco, hemos aumentado obviamente Lambayeque y La Libertad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros la unión entre el paso por Cuya, que era el Abra, recordarán ustedes por clases anteriores, que vincula Olmos en Lambayeque y Jaén en Cajamarca. Y por allí transitan los animales para poder poblar gran parte de la costa norte, y a pesar que estos animales no pertenecen a la costa norte, sino inicialmente son de la región amazónica. Si hablamos nosotros del bosque seco ecuatorial, nos vamos directo al tema de la flora y fauna, y vamos a encontrar entonces como vegetación del bosque tropical el cedro. De allí viene el nombre de conocerlo a esta zona como la zona del caucho. Ahora, tampoco encontramos solamente este arbolito, también podemos encontrar, por ejemplo, el ceibo, pero el ceibo lo vamos a encontrar en bosque tropical o en bosque seco, por eso no es una vegetación alusiva. Y siempre son árboles madereros de más que superan parte de lo que son los 30 metros de altura. El bosque seco va a tener el algarrobo como el principal arbolito. Recuerden ustedes que por mucho tiempo se creía que no había algarrobo, y después de las lluvias se dieron cuenta que sobrevive esta especie a pesar de la falta de lluvia. Y acá está el ceibo. Y en el desierto del Pacífico encontramos nosotros vegetación casi muerta en los pantanos, o la vegetación clásica de cualquier ciudad, pero van a resaltar las lomas, que eran las estribaciones andinas que tenían vegetación de invierno y estacional. Entonces serían las más importantes. Luego, en animalitos, en el bosque tropical y bosque seco vamos a tener animalitos que vienen desde la Amazonía, mientras que en el desierto del Pacífico sí tenemos animalitos característicos del lugar. Encontramos entonces el camarón de río. Recuerden que también hay camarones por acuicultura. Las aves, como la tortolita, el cernícalo, que obviamente son los clásicos, y los insectos, lagartijas o reptiles clásicos de todo un desierto, como un bioma desértico. Y en el bosque tropical y bosque seco, aquí sí es importante, bosque seco, aprender los 3 animalitos amazónicos: la pava aliblanca, el oso de anteojos selva alta y el zorro de Sechura. Y en el caso del bosque tropical, aquí encontramos el sajino, animalito característico de la selva baja, el monocoto de Tumbes, el oso hormiguero, selva alta, y jaguar, todos amazónicos. 2. Piura es una región con marcados contrastes en su territorio. Así tenemos cumbres frígidas en Huancabamba, playas paradisíacas en Máncora y algarrobales en el desierto de Sechura. En otras palabras, estamos viendo que es un ecosistema variado, con distintas características de flora y fauna. Esta característica es el resultado de las diferentes ecorregiones que alberga. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos. 1. El litoral piurano es bañado en su totalidad por el mar tropical, y sabemos que este enunciado obviamente es falso,
porque sabemos que la distancia entre el mar tropical y el mar frío es la península de Illescas, y la península de Illescas divide, por lo tanto, una zona cálida y una zona fría para el mar allí. Por lo tanto, no todo Piura es mar tropical. El bosque seco ecuatorial se extiende hasta el límite con Tumbes, y esto es verdadero. Y lo mencionan todavía en la presencia de los algarrobos. Como sabemos nosotros, el bosque seco se extendería hasta Piura, Lambayeque, La Libertad, pero no deja de tener una parte en Tumbes. En otras palabras, el bosque tropical y el bosque seco no son exclusorios entre sí, pero hay partes marcadas, y esto lo vas a reconocer no tanto por el departamento, sino por la plantación que menciona. Ninguna ecorregión amazónica forma parte del territorio piurano, y esto también es falso, porque como sabemos nosotros, la selva alta llega hasta la zona de la costa. Por eso sabemos que La Libertad todavía tiene las 3 regiones naturales bien marcadas. Las especies de origen amazónico atravesaron el paso por Cuya, y esto es verdadero. Muy bien, ahora para esta tercera pregunta vamos a repasar un poco los otros lugares que no hemos podido estudiar todavía, que corresponden a las zonas de la sierra y de la selva. Serranía, esteparia, Puna y Altos Andes, páramo, selva alta, selva baja y la sabana de palmeras. Son 6 lugares que vamos a repasar. Ahora, ya que tenemos nosotros las ecorregiones confrontadas, vamos a ver las características que enmarcan cada una de estas regiones o ecorregiones. La serranía esteparia se caracteriza por abarcar todo el flanco occidental. En otras palabras, son los valles, especialmente los valles interandinos. Si hablamos nosotros de flora, estamos hablando de una flora que no resalta mucho, o sea, no es muy alta. En otras palabras, estaríamos mencionando la estepa, por eso se llama esteparia. Pero hay 2 plantitas que nos mencionan mucho en esta zona: el mito y la tola. Y otra planta muy conocida por nosotros, el chocho. Planta nacional, la cantuta. En animalitos, estaríamos hablando entonces del clásico cóndor andino, el puma, la vizcacha, la paloma torcaza. En Puna y Altos Andes. Sería entonces las mesetas. Y estamos hablando más que todo de el centro, cordillera central, y de zonas de mayor elevación, desde más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. En plantitas, esta zona se caracteriza por el ichu, que popularmente le decíamos a las plantitas que comen los auquénidos, pero en este caso le vamos a decir nombre exacto. Los rodales de tintanca, las puyas, ¿cierto? Que son las puyas, los bofedales, los quinoales. Bien, también hay zonas llanas como gramíneas, pero no son tan importantes. Y ya sabiendo que es el lichu, en otras palabras, hablamos de animales como son los auquénidos o los camélidos americanos. Y aparte de ellos vamos a sumar o a hablar del suri, obviamente, porque la mayoría no se acuerda de él, que es el ñandú andino y las parihuanas. Páramo. El páramo es una región andina que tiene gran parte de influencia amazónica. Recuerden que es el extremo entre la selva alta y la zona más elevada de la sierra. Vamos a destacar el famoso paso por Cuya y por lo tanto los departamentos como Piura,
Lambayeque y Cajamarca, por el paso por Cuya. Parte de la Libertad, que hemos dicho que tiene las 3 regiones naturales. Luego, en plantitas, no destacan mucha variedad aquí, pero están las orquídeas. Y si bien hemos mencionado que la serranía tiene o posee la cantuta, las orquídeas son las flores más hermosas y una de ellas es la cantuta, considerada flor nacional. Entonces en la serranía está, pero no es tan valorada o cuidada como en el páramo. Recuerden que las orquídeas son muy caras y son flores muy delicadas. Y en animalitos son casi los mismos que van pasando de la parte de la Amazonía hacia el norte del país. Por eso encontramos repetidos el oso de anteojo, los zorros. Pero vamos a encontrar aquí un animal característico, el tapir de montaña o tapir enano y el venado colorado. Ahora, selva alta, selva baja y sabana de palmeras, ya sabemos su ubicación. Recordemos que sabana es Madre de Dios. Selva alta, Amazonas, San Martín, Ceja de Selva. Selva baja, Loreto, Cayán y Madre de Dios, parte de... Como ustedes saben, no hay una estación exactamente marcada, este departamento es tal cosa, pero sí tenemos una cercanía para poder darnos cuenta de qué nos están hablando. En selva alta van a destacar los árboles madereros y algunas que continúan desde el páramo, el cedro, el roble, como básicos. En la selva baja va a destacar tornillo, caoba, que son bosques inundables, y en la sabana obviamente las palmeras, especialmente los aguajes y otros arbolitos que podemos encontrar también allí, como el pajonal. En animalitos, selva alta casi repite la mayor cantidad de animalitos vistos en todo el norte. El mono, vamos a poner aquí el mono choro para recordarlo, y también el gallito de las rocas. Y en la selva baja, el sajino y los osos, perezoso y hormiguero. Recuerden que en selva alta también tenemos otros animales que van hacia el norte, como el oso de anteojos. Y en la sabana de palmeras, sus clásicos animalitos, el lobo de crin, nos hace recordar el color oscuro, el ciervo de los pantanos, porque obviamente es un pantano, y el toco o tucán gigante. Muy bien, entonces ya hemos visto todas las ecorregiones y ahora sí podemos responder la tercera pregunta. Uno de los principales problemas que afecta a nuestro país es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. En tal sentido, elija la alternativa que relacione correctamente las ecorregiones con la depredación a su flora y fauna. Serranía, selva alta, páramo, puna y altos Andes. Heladas, pajonales. Palabra clave, casa, tapir. Quema, molle. Tala, coca. Entonces hay que ser más prácticos, ¿verdad? Si tenemos el tapir, y ya sabemos que el tapir siempre lo mencionamos como característico del páramo, entonces es sencillo. Ahora, otro que también es fácil es la helada, estás hablando de nevados, por lo tanto sería puna, serranía y selva. Entre coca y el molle, quizás el molle no es tan recortado en general, pero como sabemos nosotros, la coca sí, y la coca está más vinculada para selva alta. Así que ya sabes que el molle, así como el guarango, se encuentran en la serranía. Nos quedaríamos entonces con, espérense, aquí ha ido serranía, no le hemos bajado bien hasta molle, perdón. Nos quedaría entonces la alternativa C. 4. Ahora sí ya no vamos a trabajar ecorregiones, sino vamos a recordar un poco los pisos altitudinales que los hemos ido mencionando desde relieve, de forma sencilla. ¿Por qué? Porque en nuestra separata no hacemos profundización tanto al tema de los pisos altitudinales, pero se van a dar cuenta que va por allí. Los nombres de relieve estudiados corresponden a cada piso altitudinal. El clima de Köppen también se relaciona bastante. Y en este caso es más que todo analizar
¿Qué es lo que podemos ver en la imagen? Aquí, así que es sencillo. A. Hay una coincidencia de tipo altitudinal entre la región Suni y altas montañas. Entonces encontramos Suni, que recuerden ustedes que era considerada la zona de los valles autárquicos. ¿Y cuáles altas montañas? La cordillera. Entonces hay coincidencia altitudinal, 4.000 más de 5.000. Por supuesto que no. Además, se fue dando nombres distintos porque eran distintas altitudes. No puede ser. Se aprecian las diferentes regiones ubicadas en la vertiente occidental. Sí, porque recuerden que la zona oriental era selva alta y selva baja, pero él no le dio nombre al páramo. Eso es verdadero. Existe una relación directamente proporcional entre altitud y vegetación, es decir, a mayor altitud, mayor vegetación, y vemos aquí que hay menos vegetación y al contrario abajo es mayor, no puede ser. Se observa mejor condición para la práctica de la agricultura intensiva en la puna. Entonces nosotros vemos aquí que casi no hay tipo de vegetación. Podrían decir, ay, hay que ponerle maquinarias allí, pero la zona de la puna, que es la meseta, es casi siempre para el lichu y no es intensivo, sino extensivo. No, letra B. Bueno, chicos, hemos terminado el tema de hoy y nos vemos la próxima semana para nuestro último tema relacionado con lo que tiene que ver la flora y fauna a nivel mundial y del país. Nos tocaría la próxima semana entonces los recursos dentro de la Antártida y la Amazonía.